Buenos días, mi nombre es Verónica Loyo Vázquez. Presento el momento 3 de fisiopatología aplicada 3, lesión térmica y nutrición. ¿Cómo se define una quemadura? Se define como quemaduras a las lesiones producidas por alteraciones origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. Menciona los 4 tipos de quemaduras y das un ejemplo del agente que los produce. Térmicas, por calor, líquidos calientes, fuego directo, gases inflamables, frío, congelación. Eléctricas, electricidad atmosférica industrial. Química, productos químicos, ácidos, bases, gases. Radioactivas, radiación, sol, radiaciones ultravioleta, radiaciones ionizantes, rayos X, energía atómica, radiación por isótopos radioactivos. ¿Cuál es el criterio de gravedad que el paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? Menor de 15%, quemado crítico. Mayor de 15%, quemado leve. Quemado grave también se denomina gran quemado. Presenta una superficie corporal quemada superior al 15%. Un quemado leve presenta una superficie corporal quemada inferior al 15%. ¿Cuáles son los 3 grados de las quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? Epidérmica, primer grado, destrucción de la epidermis eritematosa, no exudativo, no fictáceas o ampollas. Dérmico superficial, segundo grado superficial, destrucción de la epidermis más la dermis superficial, sí flictenas. Al respirarla su base es roja brillante, exceso de exudado, conserva folículos pilosebáceos. Dérmico profunda, segundo grado. Destrucción de la epidermis más la dermis, sí flictenas. Al retirarla su base es blanca o gris, menor exudado, no conserva folículos pilosubáceos. Subdérmica, tercer grado. Destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas, negruzca, vasos sanguíneos trombosados. ¿Qué es la regla de 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación en niños? La regla de 9 se refiere al cálculo de la extensión cutánea quemada del paciente. La variación en niños se asume un 18% menos la edad y los miembros inferiores al 27% más la edad. Niños quemados críticos con más del 30%, superficie total quemada 1, L6 y L8. ¿Cuáles son las consecuencias de la ingesta de la respuesta hipermetabólica y hipercatabólica de la agresión? La respuesta hipermetabólica inducida por la agresión térmica se caracteriza por un aumento de la tasa metabólica basal hasta el 40% por encima de los valores normales, con importantes alteraciones de la función mitocondrial. La respuesta hipercatabólica disminuye con el aporte de insulina exógena, desviando el balance entre la síntesis y la proteólisis, la cual ocurre fundamentalmente en el músculo esquelético. En tal sentido, ha sido demostrado un incremento de hasta 400% de la síntesis proteica con el aporte de insulina. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? Proteínas 1.5 a 2 gramo kilogramo por día, aporte diario de un 20 a 25% del aporte calórico total, con una dosis menor al 2.2 gramos kilogramos no mejora un balance proteico óptimo. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? 40% por encima de los valores normales, con importantes alteraciones de la función mitocondrial. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? En individuos sanos, aproximadamente 2/3 del consumo de oxígeno está acoplado a la fosforilación oxidativa, en tanto que el tercio restante es atribuible a la termogénesis. En el paciente quemado crítico, esta relación se interviene presentando 1/3 de la respiración mitocondrial acoplada con la fosforilación oxidativa, en tanto a los 2/3 restantes de la respiración total.
¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactemia y la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? La hiperglucemia, valores menores a 180 mg/dl, se asocia con un resultado clínico adverso, tales como el hipercatabolismo, hipermetabolismo, retardo en la curación de heridas, mayor incidencia de infecciones y mayor mortalidad. La lesión térmica induce estrés sobre el retículo endoplasmático en la piel, tejido adiposo, muscular, fenómeno asociado con resistencia a la insulina, con la fase precoz posterior a la quemadura en el aumento de la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como una extracción tisular adecuada de la misma, generan hiperglucemia e hiperlactemia. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico en la lesión térmica sobre las proteínas? La lesión térmica induce estrés sobre el retículo endoplasmático en la piel, tejido adiposo muscular, fenómeno asociado con resistencia a la insulina. Este estrés es sensado por diferentes clases de enzimas, tales como inositol, requiring enzyme, protein kinase, RNA-like kinase y la activating transcription factor. Estas proteínas son responsables de fenómenos de transcripción, translación genética, desplegado, translocación y secreción proteica. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? El paciente quemado ha sido estimado que en metros cuadrados de la piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos. Menciona 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de lípidos. Efecto proinflamatorio, resistencia a la insulina, incremento de los niveles de catecolaminas, glucagón y adenocorticotrofina, alteraciones en el perfil de ácidos grasos, aumento persistente en los niveles de glicerol. Menciona qué nutrientes se ven alterados en la lesión térmica. Para la mayoría de los micronutrientes y en particular se ve afectado la mayoría de los micronutrientes, en particular el selenio, el cobre y el zinc, boro, bromo, hierro, yodo. La mayoría de las pérdidas se producían durante el día 1 con una reducción de las pérdidas tras las primeras 24 horas. Por su parte, otros pacientes exhiben una deficiencia de vitamina A, C, D y E, en tal sentido que en los últimos años el estudio de la vitamina D ha sido de notable interés en diferentes poblaciones de pacientes críticos. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? La vía enteral, tan pronto como sea posible. Esta estrategia nutricional mantiene la integridad de la barrera intestinal, la mortalidad y el flujo sanguíneo impláctico. Asimismo, tal cual fue demostrado por Bisig et. La nutrición enteral precoz se asocia con una reducción de las infecciones, con excepción de la neumonía nosocomial. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? La nutrición enteral precoz está indicada desde el inicio de la fase de resucitación. Menciona los beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. El paciente generará un mejor pronóstico de la afectación, optimizar la temperatura, malnutrición aguda, módula de la respuesta inmunoinflamatoria, mejorando los estados críticos. Menciona las contradicciones en la nutrición enteral y en qué se hace en tales casos. Disfunción gastrointestinal y el fallo intestinal secundario, el desarrollo de hipertensión abdominal y eventualmente de síndrome compartimental abdominal. En efecto, la energía de reanimación con fluidos genera una reducción de la complacencia de la pared abdominal e hileo paralítico que puede conducir al SCA. En tal sentido, la aparición de disfunción intestinal contraindica la vía enteral, siendo por lo tanto indicación de nutrición parenteral. Menciona cuál es la aplicación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto en lesión térmica y cuál para niños adultos. Las ecuaciones predictivas para el cálculo de necesidades energéticas en el paciente quemado crítico: ecuación de Toronto, ecuación de Carlson,
Ecuación de Harris-Benedict en hombres y mujeres. Factor de actividad con el gasto metabólico basal, metros cuadrados de superficie corporal, requerimientos energéticos estimados y la superficie corporal quemada. En niños se debe utilizar la fórmula de Schofield. ¿Cuáles son los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje y en gramos por kilogramo? Aportes de macronutrientes. Carbohidratos el 60%, de 5 a 7 gramos kilogramos al día. Lípidos 20%, de 0.1 a 0.2 gramos kilogramos al día. Proteínas de 20 a 25%, 1.5 a 2 gramos kilogramos al día. ¿Cuál deben de ser los aportes de micronutrientes? Presenta 10 de estos. Vitamina C, 3 GDL. Vitamina D, 300.000 unidades diarias. Nitrógeno, 41. Cobre, 2.5. Selenio, 315 a 380 gramos al día. Zinc, 26.2. Magnesio, 31.4 mg. Coenzima Q, 10 mg. B-caroteno, 3.6 mg. Bioflavonoides, 30 mg.